Libro de Salmos, Salmo 56. No sé si la Biblia de ustedes tiene título, pero uno de los títulos más comunes de este salmo es una oración de confianza, ¿no? Oración de confianza. Ahora, déjenme hacer, bueno, el salmo en sí, o todos los salmos tienen un antecedente, Salmo 56. Cuando lo escribe, en este caso David, lo hizo en un momento. Aquí todavía hay una discusión entre los teólogos, Salmo 56, en cuanto no solo al Salmo 56, sino que a los diversos salmos. No, todavía hay una discrepancia en cuanto a que no se sabe si David escribió el salmo cuando estaba en la situación o ya cuando él era rey y recordaba la experiencia que había tenido. No sé si me entienden eso. Así que no sabemos con exactitud si este salmo David lo escribió en el momento difícil que él enfrentaba o lo hizo posteriormente. Pero el salmo tiene un mensaje muy, pero muy especial. Ahora, como antecedente también, déjenme expresarles de que el Salmo 56 y 57, el que continúa, le llaman salmos gemelos y sostienen los eruditos de que este salmo fue escrito en la misma situación que enfrentaba David. ¿Y cuál era la situación que enfrentaba David cuando escribió estos salmos? Primera de Samuel, capítulo 21, capítulo 20, capítulo 21. Por factor tiempo se los voy a dejar de antecedente. 20 y 21. Primera de Samuel, capítulo 20 y específicamente el 21. Les cuento la experiencia que se narra allí. Ustedes saben que David ya había matado a Goliat y ahora estaba trabajando en el palacio, pero ya era un guerrero, ya era capitán del ejército, pero el rey comenzó a tener celos de él y quiso matarlo. Y David huye de que Saúl quería matarlo. David huye y se va a esconder en tierra de los filisteos. Y llega a la tierra de los filisteos, se esconde en la tierra de los filisteos, pero hay uno que todo lo sabe siempre, ¿verdad? Hay uno que todo lo sabe siempre y le va a decir al rey: ¿sabes quién es este que está aquí? Y entonces le dice, ¿verdad? Este es David, le dice. Y le dice, y el canto le dice, Saúl había matado poquitos y él mata muchos. Y por cierto, a la tierra de los filisteos que va David, según el antecedente del Salmo, ustedes pueden leerlo ahí, cuando los filisteos le prendieron en Gad. ¿Dónde estaba David? David estaba en Gad. Allí era conocido por los gigantes, ¿verdad? Y ustedes saben de que había una familia por ahí que David le debía la muerte de su familiar, de Goliat. Y le hacen el antecedente al rey. Ahora, pensemos un momento. David huye porque lo iban a matar, se va a esconder, y estrategia, esconderse en una tierra donde no lo podían ir a buscar, donde los filisteos, pero cuando llega ahí, alguien lo identifica, sabe quién es David,
y ahora David se encuentra en una encrucijada. ¿Por qué? Porque había huido de que lo iban a matar y llega a un lugar donde lo toman preso porque también iban a tomar cuentas con él. Así que en este pensamiento David, y lo voy a decir así, David alaba a Dios. Yo no sé hasta dónde nosotros hemos sido capaces que en los momentos de dificultad hemos alabado a Dios. Pero David se caracteriza por eso. Él alaba a Dios. Y en el Salmo 56, David expresa la plena confianza en Dios para vencer el miedo. Y aquí venimos a una palabra muy común, miedo. Yo creo que enfrentamos temores. Y David enfrentaba temor, pero al mismo tiempo tenía un Dios en el cual él descansaba su temor y encontraba la paz, el alivio que ustedes y yo debemos de buscar. Amén. Algunos han resumido este salmo y han dicho de que este salmo es una expresión de que Dios ilumina en momentos oscuros o que Dios da salida en los momentos difíciles de nuestra vida. Y este salmo, bajo el contexto histórico, nosotros podemos expresar que fue claro, porque después de este acontecimiento, David se coronó rey. Así que los cuidados de Dios se manifestaron en su totalidad con David. Yo no sé si a ustedes les llama la atención, ¿cómo dice el principio? No estoy con el versículo 1, no sé si sus versiones lo tienen, pero en la mayoría de las versiones tienen un antecedente al músico principal. Sobre la paloma silenciosa en pareja muy distante. En paraje, muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos lo prendieron en Gad. Este es un antecedente. Ahora, la parte principal, la parte primera de eso, al músico principal, se le va a dar una descripción al que va a cantar o a tocar este salmo. ¿Cuál es la descripción que le da? Que lo tiene que hacer como una paloma silenciosa. ¿Ya? ¿Sí me entiende? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo canta una paloma? Con paraje muy distante. ¿Cómo canta una paloma así? Suave, con sentimiento. Y entonces David dice, cuando se cante este salmo, yo quiero que lo canten con sentimiento. Quiero que lo canten suave. Esa es la descripción, ¿verdad? No sé cuántos han visto a los que dirigen las orquestas y los coros, las expresiones. Yo tuve la oportunidad de cantar en el coro de la iglesia allá en mi país. Y ahí donde nos tocaba a nosotros, bueno, el coro, ustedes saben que se mira de frente al director, y el director era muy especial. Tenía unas expresiones en su rostro que ya sabíamos. Cuando teníamos que cantar enojados, cuando teníamos que cantar suavecito, pero una expresión que regularmente uno pone atención en las manos de los directores, pero en él había que verle los ojos, había que verle la expresión de la cara y ya sabíamos. Ya solo nos volvía a ver y ya sabíamos que íbamos a cantar. Esta descripción es de que este salmo, David dice que tienen que cantarlo así como él se sentía en ese momento. Se sentía alejado, silencioso, triste, desesperado. Pero en esa desesperación, versículo 1, él clama y dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. ¿Qué está diciendo David? No tengo descanso. No tengo descanso. Y aquí podemos expresar que cuando tú y yo no tenemos descanso, igual que David, el refugio de alguien
Así, en esa angustia, en esa desesperación, en ese problema, está en Dios. Y está exclusivamente en la misericordia de Dios. Y en la soledad. Quizás lo voy a decir, no lo tengo en el guión, pero lo voy a decir. David no hizo todo bien del todo. Cuando anduvo huyendo hizo cosas muy malas. Y quizás ustedes pueden ver la historia. David no fue tan bueno como digamos. Por eso la expresión que la misericordia de Dios fuera sobre él es algo trascendental. ¿Por qué? Porque él reconoce que él no es bueno, que él no está haciendo las cosas buenas, pero clama a Dios, no por lo que él es, sino por lo que Dios es, para que Dios le brinda su protección y su cuidado. Y Dios le respondió y le dio su cuidado. Y me llama la atención siempre en el versículo 1, porque termina, me oprimen combatiéndome, ¿cuándo? Cada día. Cada día. Cada día tenemos nuestras luchas. Sí. Y el Salmo, David lo expresa así: hoy escondido en la cueva David, hoy, ¿verdad? Le clama a Dios. Mañana, también en la cueva, le vuelve a clamar a Dios. Cada día, dice David. Y el Salmo repite eso día, porque el versículo 2 habla de día, el versículo 3 habla de día, el versículo 5 habla de días. David es enfático en que cada día Dios nos protege, en que cada día debemos de clamar por la misericordia de Dios. Todo el día mis enemigos me pisotean, dice versículo 2, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En otras palabras, los enemigos de David sí que eran buenos, ¿verdad? Y yo no sé si hay que estudiar la historia de David y ver que no tuvo tan malos enemigos, eran excelentes enemigos. Lo buscaban de toda forma. Y él se hizo también de un ejército también que no era nada sencillo para poder sobrevivir con tan tremendos enemigos. Pero hagamos énfasis en esto. Pero no obstante, con un ejército como el que él armó, expertos en la guerra, él clama a Dios por su protección y por su cuidado. En otras palabras, no confiaba plenamente en el hombre, en sus hombres de guerra. Él confiaba plenamente en Dios. Amén. Este versículo 3. En el día que temo, en otras palabras, en el día que tengo miedo, Yo en ti confío. me alienta algo en este versículo. Los hijos de Dios también tienen miedo. Así que no, por tener miedo no me considero fuera de ser hijo de Dios. Pero dice David que el día cuando él teme, el día cuando él tiene miedo, ¿qué hace? Confía en Dios. Yo en ti confío. Amén. Se sobrepone su temor gracias a la confianza que él entrega y deposita exclusivamente en Dios. Y este es un canto. El Salmo 56 y el Salmo 57 es un canto. No sé si ustedes han visto o han puesto atención en cuanto a los himnos que regularmente cantamos. Regularmente tienen un coro, ¿verdad? Una parte que se repite más de una vez en el canto. Y este salmo tiene esa característica y le llaman el estribillo en el versículo 4, que se repite en el versículo 11. Y tiene mucha razón por cuál repetirse, porque dice el versículo 4, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
David está confiando plenamente en Dios. En Dios él está depositando todo su temor y por lo tanto él se atreve a llamar, a retar al hombre. Esta palabra hombre, también algunas versiones de la Biblia la han podido traducir como carne. En otras palabras, no le temo a nada de este mundo, a nada vivo de este mundo. Yo no le temo porque Jehová está conmigo. Nuestros temores pueden desaparecer cuando nosotros tenemos una plena confianza en nuestro Dios. Todos los días, versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Yo no sé cómo se sentía David, pero David yo creo que se sentía bien perseguido, ¿verdad? No encontraba un amigo. Salió huyendo de un lugar, llegó a otro y encontró más enemigos. Por lo tanto, su único refugio, su único amigo se convirtió en Dios. Versículo 6, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. En otras palabras, estoy totalmente rodeado, estoy totalmente perseguido, estoy totalmente en problemas. Y aquí siempre me han llamado algunas cosas, en particular de David. Y el versículo 7 dice, pésalos según su iniquidad, oh Dios. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo, haz juicio, Señor. Yo sé que ellos son malos, así que cáeles con el juicio. Y son algunas de las características que me llama, o algunas de las declaraciones de David que me llama la atención, porque también ustedes han leído que él reza, que dice, desaparece a mis enemigos, ¿verdad? Mata a mis enemigos. Y yo digo, tengo que orar yo así a Dios. Y ahora dice, ok, este que me está haciendo mal, es malo, cae en juicio, Señor. Sí, podemos orar así. Tengamos misericordia de ellos como Dios tiene misericordia de nosotros. Amar a vuestros enemigos. Y de arriba dice, en tu furor a los pueblos. ¿A qué pueblos? A las naciones en general que no estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Este texto, David está llamando el juicio de Dios. David sabía del juicio de Dios. Entendía el juicio de Dios y en este texto lo clama en un rescate. Yo no sé si nosotros deberíamos también clamar en un rescate a que venga el juicio de Dios. Quizás ya en nuestras palabras sería bueno que ahora clamáramos de que Jesús venga, ¿verdad? El día del juicio, Jesús venga, que Jesús llegue a esta tierra y así se culmine todo eso. No estoy tan bien yo, no estoy tan bueno yo, pero también así Dios puede tener misericordia de mí y ser un gran día el que Jesús venga, ese día de juicio. Versículo 8. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Algunos al leer este versículo expresan claramente el tierno cuidado de Dios. ¿Y cómo es eso del tierno cuidado de Dios? Porque David está hasta hablando de sus llantos. Está hablando de que él se ha escondido en los mejores lugares, que nadie lo ha encontrado, que ha salido adelante. Las mejores cuevas, los mejores lugares estratégicos. Pero reconoce que aun cuando él se ha escondido del hombre, de Dios no se ha escondido. Porque Dios conoce todas sus huidas. Dios conoce todos los escondites que hasta este momento él tiene. Reconociendo que Dios lo conoce, que Dios sabe todo lo que él hace, ahora él dice de que Dios debe de cuidar de sus lágrimas.
Eso de redoma es el odre, es donde es común, es un recipiente, ¿okay? Un recipiente, agua, vino, dependiendo de la calidad del odre, así era el líquido o el que se guardaba, ¿verdad? Había también que podían guardar hasta perfumes, así que era un odre muy especial para guardar perfumes, era un depósito con tapadera. Y dice David que Dios cuide hasta sus lágrimas. Por eso es que expresan el tierno cuidado de Dios en este texto. Y no obstante, está hablando de juicio en el versículo 7. El versículo 8 nos habla de que hay un libro donde está registrado todo. Y al estudiar profundamente la palabra de Dios, o al detenernos al estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios tiene registros. El libro de la vida, el libro de las memorias. Y David está citando los registros de Dios para el juicio y para que lo tenga en cuenta, no en las cosas malas, sino en las cosas buenas y cómo Él se ha acercado a Dios. Y ustedes y yo también tenemos esa oportunidad. Dios tiene un registro. Clamemos para que ese registro de Dios Él lo pueda llenar de todas las veces que nosotros confiamos y clamamos en Él. Versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. David sabe que de los enemigos no se va a librar y que algún día lo van a encontrar. Pero al fin y al cabo dice, no es importante el que yo me mantenga toda la vida escondido. Cuando los enemigos vengan, Dios peleará por mí. Amén. ¡Qué fe! Dios peleará por mí. ¡Qué confianza! ¡Qué fe! Yo creo que necesitamos buscar esa confianza, esa fe plena en Él. Romanos 8:31, solo por citarlo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esa confianza de David, esa confianza de Pablo, no debe de faltar a nuestras vidas, sino que por el contrario debemos buscar, debemos atesorar todo lo que Dios ha hecho por nosotros con el fin de estar confiados en Él. Hay situaciones malas, estamos enfrentando situaciones malas, pero eso no implica que Dios no puede pelear o sacarnos adelante de esas situaciones. Versículo 10 y el versículo 11. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David insiste en la confianza plena en Dios y usa una palabra aquí que se repite más de una vez. Alabaré, alabaré. Y el versículo 12 confirma nuevamente la palabra alabanzas. Te tributaré alabanzas. ¿Qué está diciendo David? La palabra alabanzas tiene una connotación especial bajo el punto de vista del tabernáculo del desierto. Porque allí la alabanza se manifestaba en una ofrenda de acción de gracias. Ustedes saben de que habían diferentes tipos de ofrenda, diferentes tipos de pecado, diferentes tipos de ofrenda, diferentes días de festividad, diferentes tipos de ofrenda. Cuando la connotación de alabanza se refería a una ofrenda exclusiva de acción de gracias, de gratitud a Dios. Y David dice de que él está comprometido porque Dios lo ha cuidado, Dios ha sido con él está comprometido en alabar, en darle gracias a Dios por todo lo que él ha hecho en su vida. Yo creo que ese compromiso no lo debemos dejar pasar nosotros. Reconocer lo que Dios
hace en nuestras vidas. Y alabarle, Amén. agradecerle. Versículos 12 y 13 para terminar. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David expresa su gratitud a Dios, y la gratitud lleva consigo votos, pero es interesante, promesas, compromisos con Dios. Pero David dice que esos compromisos que él tiene con Dios están en Dios. No solo es de que Dios me ha bendecido, me ha cuidado, sino que mi compromiso está también en la voluntad de Dios. Yo deseo, pero ese deseo lo pongo en la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deseo de David? Alabarle, darle gracias. ¿Por qué? Porque lo ha cuidado de la muerte. Ha cuidado su alma de la muerte. Lo ha cuidado de caer. Pero aquí voy a cerrar con esto el salmo. Porque David dice por qué Dios lo cuida. ¿Ustedes saben por qué Dios lo cuida a ustedes? Porque lo amo. No, esa es la parte de Dios, ahora la suya. Ahora la mía. David reconoce para qué Dios lo ha cuidado. Yo quisiera que nosotros de igual manera reconozcamos, Dios nos cuida porque Dios es amor, pero ¿y yo? ¿Para qué me ha cuidado? ¿Para qué me ha protegido? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y este texto que continúa no lo voy a dejar pasar sin leer. Quiero que me acompañen en Génesis capítulo 17. Otros textos he dado y solo lo he parafraseado. Pero este no quiero dejar que lo pasemos de largo y no lo leamos. Génesis 17, 1. Génesis 17, 1. Era, ¿lo tienen todos? Amén. Era Abraham de edad, ¿de qué edad? 99 años. Wow. Y todavía caminaba. Y tuvo hijo. ¿Llegaré a los 99? Algunos me han dicho que sí. Dice que tenía 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dice? Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le dice? Anda delante de mí. ¿Para qué? Sé perfecto. Cuando Dios nos llama, cuando Dios nos cuida, como lo vemos en el Salmo y ahora lo vemos con Abraham, cuando Dios nos llama, cuando Dios nos cuida, sí, Él lo hace por amor, pero tiene un propósito para tu vida y para la mía. ¿Cuál? Seamos perfectos. Seamos esos hijos ideales para nuestro Padre Celestial. Amén. Ustedes, bueno, yo creo que la mayoría, pero si no, siempre han oído la frase del hijo especial, ¿verdad? Del hijo preferido, del hijo, el mejor hijo. Esas características de ese mejor hijo es la que debemos buscar delante de Dios nosotros. Porque Él nos cuida, es cierto, nos ama, Él nos llama, es cierto, porque nos ama, pero porque tiene un propósito para nosotros, que seamos mejores, que seamos especiales, que seamos esos hijos que le dan honra y gloria a su Padre. Amén. Que Dios nos ayude a confiar plenamente en Él. Amén. Esa confianza plena que expresó David en el Salmo sea la confianza que a nosotros nos llene
nos quite temor, nos haga andar con Dios y los demás puedan ver en nosotros que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén.